En los Salmos, segunda parte. Aunque los libros proféticos como Daniel, Apocalipsis son el centro de muchos estudios sobre el tiempo del fin, los Salmos también ofrecen una visión profunda y profética de la relación entre Dios y su pueblo. En sus páginas encontramos no solo expresiones de alabanza o súplica, sino también el eco del conflicto entre el bien y el mal, el anhelo de regreso de Dios y el llamado a vivir con fidelidad en medio del caos. Los salmos tocan la dimensión cósmica de la redención, mostrando que no solo se trata de una salvación individual, sino del restablecimiento de todo lo que el pecado ha destruido. En esta segunda parte de los salmos nos invita a ver cómo Dios está actuando, aún en medio del desorden del mundo, y cómo su pueblo puede vivir con paz, propósito y esperanza mientras se aproxima el fin de todas las cosas. Dios en medio del caos, refugio y seguridad para su pueblo. El Salmos 46 inicia con una poderosa declaración. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Lo que sigue es una descripción gráfica del desorden absoluto. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, nos dice el verso 2 y 3. Esta escena no es solo poética, sino profética. Describe un colapso global de la creación y de las estructuras humanas. Es un reflejo directo de lo que Pedro también anunció, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, dice 2 Pedro 3:12, y de lo que Apocalipsis describe cuando dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, Apocalipsis 6:14. En medio de esta conmoción, el salmista proclama: Dios está en medio de ella, no será conmovida. El verso 5, refiriéndose simbólicamente a Jerusalén. Esta afirmación cobra aún mucho más sentido cuando la aplicamos a la Jerusalén espiritual, el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Mientras el mundo tiembla, los que permanecen en Cristo no serán movidos. El mismo Salmo concluye con una invitación firme: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, nos dice Salmos 46:10. La idea central de esta parte es: la paz del pueblo de Dios no depende de la estabilidad del mundo, sino de la certeza de que Dios está en medio de ellos. En medio del caos, el remanente no tiembla porque su confianza está en el carácter, la presencia y la soberanía del Altísimo. La victoria final de Cristo y la restauración del mundo. El Salmos 47 se abre con un llamado universal. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, nos dice el verso 1. La razón de esta alabanza es clara, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, nos dice el verso 2. Este salmo proclama con fe una realidad futura. Dios, como Rey, someterá a las naciones, no por conquista humana, sino por su autoridad divina. Aquí se conecta con lo que enseña Zacarías 14:4, donde se dice que cuando Cristo regrese, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, lugar desde donde también ascendió. En esa escena, el monte se partirá y será preparado para recibir el descenso de la nueva Jerusalén, como enseña también Apocalipsis 21. Este mismo acto glorioso es el que Pablo describe, porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y así estaremos siempre con el Señor, nos dice 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. La profecía del Antiguo Testamento, la promesa del Nuevo y la poesía del Salmo convergen en una misma verdad. Cristo va a reinar de forma visible y literal sobre un mundo restaurado. Esto corrige la idea de que solo hay un progreso humano lineal. Aunque el mundo crea que avanza moral y culturalmente, los salmos y las profecías nos muestran lo contrario. La humanidad sin Dios
va en decadencia. Sin embargo, el futuro del pueblo de Dios no termina en ruinas, sino en gloria. La idea central de esta parte nos dice que Dios tomará completa soberanía sobre la tierra. Cristo reinará visiblemente desde un mundo restaurado y su pueblo vivirá con él para siempre. Esta es la esperanza que sostiene al creyente más allá de la muerte, la injusticia o la corrupción de esta era. Juicio justo y proclamación gloriosa. El Salmo 75 presenta a Dios como juez supremo. Dice: cuando yo reciba el tiempo determinado, juzgaré rectamente, nos dice el verso 2. El contexto es de aparente desorden. Los soberbios se exaltan, los impíos prosperan y hay violencia. Sin embargo, Dios asegura que hay un tiempo exacto para el juicio y nadie escapará, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Lo beberán todos los impíos, nos dice el verso 8. Esta copa del juicio es mencionada también en Apocalipsis. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, nos dice Apocalipsis 14:10. A esta copa de juicio se opone otra copa. En Mateo, Jesús ofrece a sus discípulos el cáliz del nuevo pacto. Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice Mateo 26, versos 27 y 28. Esto representa la gracia, el perdón y la vida eterna para los redimidos. Dos copas, una de ira para los que rechazan a Dios y otra de redención para los que aceptan a Cristo. Ambas copas representan el cierre de una historia de decisiones. Ahora, el Salmo 67 completa esta visión con un enfoque misionero. Dios tenga misericordia de nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, nos dice el verso 1 y 2. Este deseo se refleja en Apocalipsis también. Vi a otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, nos dice Apocalipsis 14:6. El juicio es real, pero el llamado a la salvación también es global. La condición del mundo actual, con su relativismo moral, su rechazo a la identidad divina del ser humano y su burla a la ley de Dios, es exactamente lo que los salmos denuncian. La proclamación final, sin embargo, no es solo advertencia, sino esperanza. Dios reinará, su pueblo será vindicado y todo será hecho de nuevo. La idea central de esta parte nos dice que el juicio no es solo un acto de condena, es la declaración pública de la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios. A su pueblo se le ha confiado proclamar esta verdad final con voz clara y con vidas transformadas. En esta segunda parte del estudio en los Salmos hemos descubierto que Dios no es ajeno al caos ni pasivo ante el pecado. Él es nuestro refugio en medio de la tormenta. Es el Rey que descenderá con gloria y es el juez que actuará con verdad. Pero también es el Salvador que llama a su pueblo a reflejar su carácter y proclamar su mensaje. Los salmos no son solo himnos antiguos, son una guía profética y espiritual para el remanente que vive en el tiempo del fin. Este es el tiempo de estar firmes, de vivir con fe, de proclamar con valor, porque como escribió el salmista, sea Dios propicio con nosotros y todos los términos de la tierra le teman. Hasta la próxima.